Bienvenidos a la clase 9 de Historia del Paraguay Independiente. Seguimos con el tema la guerra contra la Triple Alianza. El conflicto se desencadenó a fines de 1864, cuando el mariscal Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay, concretamente ir en ayuda de la defensa de Paysandú en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado militarmente por el Brasil. López advirtió a los gobiernos de Brasil y Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatorio del equilibrio de los estados del Plata, pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre de 1864, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso, dando inicio a la guerra y declarándola al día siguiente. La primera etapa consistió en la invasión de Mato Grosso en diciembre de 1864, durante la cual fuerzas paraguayas ocuparon y saquearon gran parte de esta provincia. Sin haber recibido todavía ayuda externa y atacado por las tropas de Venancio Flores, los invasores brasileños, la escuadra imperial y un importante apoyo logístico del gobierno argentino, el gobierno uruguayo se vio obligado a rendirse. Solano López solicitó la autorización del presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar territorio argentino rumbo al Uruguay con sus tropas, solicitud rechazada por Mitre. De haber permitido que tropas beligerantes atravesaran por su territorio, hubiese constituido un abandono de la posición hasta entonces públicamente neutral de la Argentina. Por otro lado, el gobierno argentino simpatizaba con el Partido Colorado del Uruguay. En respuesta, tropas paraguayas ocuparon la ciudad argentina de Corrientes, en Brasil, de 1865, forzando a la Argentina a entrar en la guerra, aliada con Brasil y el nuevo gobierno uruguayo. A partir de ese momento ya puede hablarse de guerra de la Triple Alianza. Fuera de Buenos Aires y Rosario, donde la prensa hacía fuerte propaganda política a favor de Brasil, la entrada argentina en el conflicto fue impopular, hasta el punto de que en gran parte de las tropas enviadas lo fueron forzadamente. La guerra se desarrolló en dos fases. Una fase ofensiva en la que el Paraguay atacó a los países beligerantes, y una fase defensiva en la que el Paraguay se replegó hacia sus territorios y se defendió contra estos países. La primera fase, la fase ofensiva, estuvo constituida por tres campañas: la de Mato Grosso, la de Corrientes y la de Uruguayana. Cada una de estas campañas con sus respectivas batallas. La campaña de Mato Grosso duró un año y estuvo caracterizada en su totalidad y exclusivamente por el enfrentamiento entre Paraguay y Brasil. López aprovechó la debilidad de las fuerzas brasileñas en el Mato Grosso, lo que le permitió triunfar en ese frente, pero al iniciar esa acción pospuso su entrada en la guerra del Uruguay, donde el presidente Aguirre y sus partidarios eran sus únicos aliados posibles.
Siguiendo las líneas del río Paraguay y del camino de Nibolaque y el Mototeú o río Miranda, las fuerzas paraguayas desalojaron a las brasileñas de las fortalezas y colonias militares de Coimbra, Alburquerque, Corumbá, Miranda y Dorados. Y ya a inicios de 1865 la de Villa de Coxim. El fuerte de Coimbra fue atacado el 27 de diciembre de 1864 por 5 batallones de infantería y 2 regimientos de caballería a pie, con un total de 3.200 hombres armados, con cañones rayados, una batería, protegidos por 10 embarcaciones de guerra, entre las cuales el Marqués de Olinda, adaptado bajo el mando del coronel paraguayo Vicente Barrios, jefe de la División de Operaciones de Alto Paraguay. 2 días después, el teniente coronel Hermenegildo de Alburquerque Portocarrero, comandante del Cuerpo de Artillería de Mato Grosso, evacuó el fuerte a bordo de la cañonera Amambay. La colonia militar de Dorados fue tomada por una columna de asalto paraguaya de cerca de 300 hombres el 29 de diciembre, muriendo su comandante, el teniente de caballería Antonio Joao. Corumbá fue tomada el 3 de enero de 1865 y fortificada por los paraguayos con 6 piezas de artillería. Poco tiempo después, iniciada la ofensiva en el frente sur, López ordenaría al general Vicente Barrios retirar la mayor parte de las tropas hacia el sur. La reacción brasileña a la invasión sería muy lenta. Una columna organizada en San Paulo en abril de 1865 recién llegó a Coxim a fines de ese año, ocupando sucesivamente las localidades evacuadas por los paraguayos. Hasta junio de 1867 no fue recuperada Corumbá, fecha en que las fuerzas paraguayas evacuaron también San Joaquín, Pirapitangas, Urucú y el presidio de Alburquerque, que en conjunto integraban el distrito militar brasileño del Alto Paraguay. Corumbá fue abandonada por los brasileños a causa de la viruela el 23 de julio de 1867, regresando a manos paraguayas hasta que en abril de 1868 López ordenó la evacuación de esa población y del fuerte de Coimbra, que fueron reocupados por los brasileños en agosto de 1868, casi 4 años después de la invasión paraguaya. En esta campaña, el Paraguay se armó con armas, pertrechos, municiones y el vapor Amambay, que pasó a engrosar la flota paraguaya con el nombre de Amambay. La campaña de Corrientes se inició en abril de 1865 con el apresamiento de los barcos argentinos Gualeguay y 25 de mayo. Las tropas paraguayas estaban comandadas por los generales Wenceslao Robles y Francisco Isidoro Resquín. Corrientes fue tomada sin derramamiento de sangre, pues muchos correntinos se sumaron a la causa nacional. El canciller José Verges organizó en la ciudad un gobierno formado por Teodoro Gaona, Sinforoso Garcete y Víctor Silvero, todos correntinos. En junio, desde Humaitá, el mariscal López ordenó a la flotilla atacar a la escuadra brasileña anclada en el Paraná, a la altura de Riachuelo. El plan del mariscal López era sorprender a la flota brasileña al amanecer, pero el vapor Guerá
tuvo una avería que retrasó a toda la flotilla. Se perdió el factor sorpresa, que era fundamental, pues los barcos brasileños tenían coraza y artillería superior. De las 9 unidades paraguayas, 5 fueron hundidas, las restantes se retiraron hacia Humaitá. Como consecuencia de las múltiples heridas recibidas en acción, murió el comandante de la flotilla paraguaya, capitán Pedro Ignacio Mesa. Destruida la flota de Riachuelo, el Paraguay quedó aislado, pues los aliados dominaban el río. En adelante, solo los lanchones de un solo cañón, conducido por el teniente José María Fariña, enfrentaron a la poderosa flota brasileña. Campaña de Uruguayana. Se cumplió entre mayo y septiembre de 1865. El mariscal López despachó 2 columnas a las órdenes del teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia y del mayor Pedro Duarte. Los paraguayos llegaron hasta Yataí, en la margen derecha del río Uruguay, y Uruguayana en la margen izquierda. En agosto, las tropas del mayor Duarte fueron totalmente aniquiladas en Yataí luego de una heroica resistencia. En septiembre, el comandante Estigarribia, completamente aislado y falto de víveres, capituló en Uruguayana. La expedición paraguaya terminó así desastrosamente. Los prisioneros paraguayos fueron vendidos como esclavos u obligados a combatir contra su patria. Había terminado la ofensiva. Las tropas paraguayas tuvieron que replegarse a sus fronteras para defender su territorio. El tratado secreto. Argentina, Brasil y Uruguay firmaron el 1 de mayo de 1865 el llamado Tratado Secreto de la Triple Alianza. Este tratado estipulaba que la guerra no era contra el Paraguay, sino contra su presidente, y garantizaba la independencia paraguaya por 5 años. Y la guerra duró 5 años. El Paraguay debía pagar los gastos e indemnizaciones de la guerra. Finalmente acordaba que los aliados no firmarían la paz por separado y que el tratado debía permanecer secreto hasta haberse conseguido los objetivos propuestos. Se adjudicaron de antemano extensos territorios, de suerte que el Paraguay quedaría reducido a la estrecha Mesopotamia entre los ríos Paraná y Paraguay. Esta propuesta fue planteada al mariscal López por Bartolomé Mitre en la entrevista de Yataití Corá, prometiéndole respetar su vida, sus bienes y a su familia si abandonaba la causa, trasladándose a Europa y olvidándose del Paraguay. Ante la negativa del mariscal se encendió la ira de los aliados, que se ensañaron contra nuestra nación, con total desprecio por el patriotismo demostrado por el pueblo paraguayo. La opinión pública americana y europea se volcó a favor del Paraguay al conocerse el contenido de este tratado secreto. Personalidades como Juan Bautista Alberdi, Carlos Guido Espano, Olegario Andrade, Juan Carlos Gómez, José Hernández y otros defendieron con fervor la causa paraguaya. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Toribio Pacheco, en representación del gobierno de su país y en el de sus aliados, Chile, Ecuador y Bolivia, presentó el 9 de julio de 1866 una fundamentada protesta diplomática ante los gobiernos de Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro.
El presidente de Bolivia, general Mariano Melgarejo, acreditó ante el mariscal López al plenipotenciario Juan Padilla, que fue portador de una nota de adhesión a la causa paraguaya de fecha 30 de agosto de 1866, ofreciendo una columna de 12.000 bolivianos para unirse a las fuerzas nacionales. La Cámara de Diputados de Venezuela emitió el 21 de mayo de 1869 una declaración rindiendo homenaje de admiración y justicia a la causa paraguaya. El Congreso de los Estados Unidos de Colombia se pronunció solemnemente el 27 de mayo de 1870 en honor del pueblo paraguayo y de la memoria del mariscal Francisco Solano López. Aquí terminamos una breve reseña de la fase ofensiva de la guerra contra la Triple Alianza, con el desarrollo de las campañas de Mato Grosso, Corrientes y Uruguayana, sus respectivas batallas, algunos participantes y resultados. Queridos estudiantes, espero que ustedes estén profundizando en este tema con la bibliografía abundante que existe actualmente sobre la historia de nuestro país. Hasta un próximo encuentro.